Bien, no habiendo, Natalie, ¿alguna consulta? No, Licen, está claro. Ya con lo que explicó en el cuadro está claro. Sí, la idea es tener haber leído y ser capaz de identificar esos aspectos que pide la ficha para que más adelante podamos retomarlo al momento de plantearnos las siguientes actividades, sobre todo en la unidad 3. Bien, Ya está entonces bien. haremos un cierre de esta primera parte, puesto que lo que viene a continuación quizás reporta un poquito mayor de explicación, ¿no? Porque supone mayor complejidad esta actividad. ¿Les parece? Sí, licenciado. Está Estamos bien. hablando de esa manera de la elaboración de la justificación del plan global, ¿cierto? El otro trabajo que es para este domingo mismo también, ¿cierto? Así es. Mostraremos entonces cuál es la plantilla, ¿no? Y en base a esa plantilla haremos el comentario, ¿no? Paso a paso. Perfecto. Esta es la matriz 1 que se les ha pedido elaborar. Esta matriz pide inicialmente la identificación en la primera parte de las demandas que hace el campo profesional a la asignatura genérica o específica o básica, ¿no? Con la que estemos trabajando. Entonces, en el espacio donde nos pide la carrera, hay que identificar, ¿no? Retomar más bien la actividad, la carrera que habríamos elegido trabajar en la radiografía de la sociedad. En esa actividad de la unidad 1 se les ha pedido justo identificar una carrera, una asignatura. Entonces, esta vez retomamos la carrera seleccionada, retomamos la asignatura y si precisamos, ¿no? Si es qué ciclo, ¿no? O más bien qué semestre dentro de la carrera, ¿no? ¿En qué semestre se ubica la asignatura que vamos a desarrollar? A continuación, ¿no? nos pide la ficha identificar con claridad, hacer una descripción, ¿no? De la realidad nacional, ¿no? Que en este caso es de Cochabamba, sus necesidades, fortalezas, ¿no? Desde la situación de la asignatura. Si alguien quiere sugerir alguna asignatura que he elegido, podríamos ir ejemplificando esto. Licenciado, yo tengo una consulta. ¿Se acuerda que hicimos un trabajo para que teníamos que ir para el martes, ¿cierto? Que lo postergamos, donde describía la realidad de la materia, ¿cierto? ¿Podríamos utilizar ese trabajo en base a esto? Claro que sí. Esa primera radiografía de la sociedad que hicimos, ¿no? Y que terminaba con un perfil de planteamiento de algunas funciones y roles del futuro profesional, nos va a servir de base justamente para esta siguiente actividad, porque vamos a retomar, ¿no? Esta lectura de contexto que se denomina en realidad a esta primera parte, ¿no? Porque eso es lo que vamos a intentar es, en estos tres cuadros, ¿no? Del contexto general, disciplinar y profesional, es contextualizar, ¿no? Prácticamente la asignatura que hayamos elegido. Entonces, ahí vamos a retomar estos elementos, ¿no? Si alguien quiere, como les decía, proponer alguna asignatura, haremos el comentario en relación a esta asignatura. En el trabajo que hicimos era más que todo de la carrera. Ahora en este trabajo hay que hacerlo más que todo específico a la asignatura que vamos a elegir. Y dentro de la carrera, Sí. Clara, en el caso de usted, ¿qué carrera Psicología. planteado? Psicología. Muy bien. Dentro de la carrera tendríamos que elegir una asignatura puntual. Exacto. Y, Por ejemplo, licenciado, en mi carrera hay comercio exterior y comercio internacional, ¿me entiendes? Son como una carrera, ¿ya? Pero dentro de esa carrera hay una materia que se llama comercio internacional
Y hay otra materia que también se llama Comercio Exterior y Aduanas para los que son de Comercio Exterior y Aduanas. Así Tal es. cual como define el nombre de la carrera. Ah, En Tendríamos ese que contexto. elegir una sola asignatura, ¿no? dentro Ujú, dentro de una carrera. perfecto. ¿Por Entonces qué? tendría que... Sí, ¿por qué el requerimiento de solo una asignatura? ¿No? Porque básicamente este es un trabajo, ¿no? que normalmente es parte del diseño de un plan de asignatura. Entonces, solo vamos a hacer como trabajo final, incluso del diplomado, el plan global de una asignatura. No nos va a alcanzar para más porque van a ver que supone mucho detalle y por ello es importante de inicio tener clara la carrera y la asignatura. Una consulta, licenciado. En mi caso, bueno, yo soy ingeniera en sistemas. Bueno, la carrera que estaba viendo, la materia era como informática, pero en la universidad llevan informática 1, informática 2, entonces solo tendría que tomar informática 1, por así decirlo, o Así es. todo en general informática. No, tiene que elegir una asignatura y definir para qué semestre se plantea esa asignatura, ¿no? Sea primer, segundo, tercero, de acuerdo al diseño que tiene, al plan de estudios que tiene la carrera. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, suponiendo cualquiera de las asignaturas, ¿no? que se elija, ¿no? Es importante tomar pie justo de la asignatura para intentar describir cuál es la realidad, ¿no? nacional cochabambina, ¿no? E intentar retomar justo las necesidades y problemáticas que enfrenta o que debe enfrentar la asignatura, dado ese contexto de necesidades, de problemas que requiere este contexto local, ¿no? nacional, en un primer aspecto, en un primer cuadro. En un segundo cuadro nos pide la matriz describir la realidad de la disciplina, ¿no? de la tendencia y cómo se da. Pasa que la realidad de las diferentes disciplinas o asignaturas han ido cambiando con el curso del tiempo. Es posible que que en los años que hemos estudiado y hemos hecho la carrera, ¿no? haya tenido, ¿no? su definición, su diseño, una tendencia, ¿no? la asignatura, pero en la actualidad obviamente ha ido evolucionando, ¿no? y hay nuevas tendencias respecto a cada una de las asignaturas. Entonces, la idea es tratar de describir cuál es la realidad de la disciplina hoy, qué desafíos presenta. Más que todos sus desafíos, porque un poquito eso confundiría con su contexto general también, ¿no? Con tal vez su fortaleza, tal vez. Y sobre todo, cuál es la realidad, es decir, cuáles son los desafíos que como disciplina, ¿no? y las tendencias que se dan en la disciplina. En el tiempo, por ejemplo, en el caso de la psicología, ¿no? Han aparecido nuevas tendencias de la psicología sistémica, la psicología desde una determinada perspectiva, etc. Entonces, esto hace cambiar en muchos casos la disciplina como se estudia. Entonces, ese es el segundo aspecto que se debe describir en el contexto disciplinar. En la parte de la disciplina, de la realidad, o sea, podríamos decir que sería como cómo esa asignatura se desenvolvería en la vida real, en época, digamos, bueno, se desenvolvería de forma real en una oferta laboral o en un trabajo. Todavía, en este contexto disciplinar interesa situar a la disciplina en la tendencia. ¿Cuál es la tendencia actual en relación a esta disciplina? Pongamos el ejemplo de la psicología, ¿no? ¿Cuál es la tendencia actual de la psicología?
Pero en este caso, digamos, de una asignatura más específica, tal vez sería psicobiología, que es una asignatura que hay dentro de la carrera, ¿no? Así Tal es. vez cuáles son las nuevas tendencias, cuáles son los nuevos estudios, tal vez dentro de esa área de psicobiología pudiera ser, yo creo. Así es. Es importante por ello identificar con precisión cuál es la asignatura, porque esta puede tener, además, en una visión horizontal, varios semestres en los que se desarrolla, por lo que en un primer momento es posible que frente a todas las tendencias, la disciplina asuma una tendencia, pero vaya progresivamente emigrando a otras, ¿no?, en los siguientes semestres. Perdón, ¿por tendencia se refiere a un modo de enseñar o a una táctica? ¿A qué se refiere con tendencia? Disculpe, dicen. Claro, cuando hablamos de tendencia hablamos de cómo se comprende, ¿no?, la disciplina actualmente, ¿no?, cómo se la describe, cómo se la debe entender. Entonces, como digo, esto ha ido cambiando con el curso de los años. Es posible que nosotros hayamos estudiado de una manera, desde un enfoque, desde una tendencia, pero actualmente es posible que esa tendencia haya sido superada o esté cuestionada, ¿no?, o esté evolucionando. Entonces conviene situarnos, ¿no?, en cuál es, ¿no?, la tendencia actual de la disciplina. La evolución pudiera ser, ¿no? De la asignatura también, cómo ha evolucionado otra vez en el tiempo. Así es. Una breve mención de esta realidad de la disciplina, ¿no?, como se la ve ahora. La tendencia entonces respecto al enfoque educativo que estamos eligiendo, ¿verdad? Más que el enfoque educativo, cómo se describe a la disciplina, ¿no?, hoy. ¿Cómo se describe a la asignatura hoy? ¿Qué tendencias existen? O sea, estamos planteando una tendencia real para posteriormente plantear una tendencia ideal, ¿no ve? Eh, Más que ideal, diríamos, o luego veremos cómo, ¿no?, este contexto disciplinar requiere también del futuro profesional una mayor, diríamos, o más bien un dominio, un conocimiento de esta tendencia. Pongamos un ejemplo. En pedagogía, ¿no?, cuando se abordaba, ¿no?, por decir asirlo, el diseño curricular, ¿no?, hasta hace años se abordaba, la tendencia era la planificación vinculada a los objetivos, ¿no?, desde una perspectiva más conductista, ¿no? Hasta los años 80 todavía hemos pasado, ¿no?, por esta tendencia en la disciplina, y cuando se estudiaba la didáctica tenía que estudiarse necesariamente el enfoque conductista, ¿no?, y el diseño por objetivos. En cambio ahora, ¿no?, la disciplina, ¿no?, de la didáctica, ¿no?, tiene que considerar otras tendencias y enfoques, como es la formación basada en competencias, ¿no?, y otros. Entonces, ahí se dan cuenta que la tendencia de la disciplina ha cambiado. ¿Entiende la descripción Sí, del contexto se disciplinar? entiende, licenciada. Sí, se Muy Sí, bien. entiende. muchas gracias. Bien, entonces vayamos al tercer componente, que es el contexto profesional, ¿no? Aquí sí vale ver con más detalle, ¿no?, esta descripción de la realidad de la profesión. Y aquí sí es importante retomar lo que se había hecho en el anterior ejercicio, ¿no?, en la unidad 1, en la intención de plantear algunos desafíos, algunos roles, ¿no?, que el contexto profesional, ¿no?, también demanda, ¿no?, del futuro profesional. Y es que dependiendo la tendencia, ¿no?,
y el contexto en el que se ha diseñado la asignatura, con seguridad la realidad de la profesión tenía una caracterización, ¿no?, concreta, ¿no? Y si es que la disciplina y su tendencia ha cambiado, con seguridad también el contexto profesional ha cambiado. O sea, tomando el ejemplo de la pedagogía, ¿no?, si antes la realidad profesional, ¿no?, se pedía al futuro profesional tener conocimiento, ¿no?, de la didáctica, ¿no?, del diseño de una planificación por objetivos, ¿no?, ahora eso no es suficiente, ¿no? A la profesión, ¿no?, del pedagogo se le pide ahora también tener conocimiento de las nuevas tendencias de la planificación, ¿no?, en este caso por competencias, ¿no?, por metas, de las diferentes tendencias o aprendizajes, ¿no?, la ABP, etc. Entonces, en relación a ello, el contexto profesional también, con seguridad, cambia. Y esta lectura que hagamos nos va a servir justo para este proceso. Entonces, vamos a utilizar el primer trabajo, no por así decir copiarlo, pero sí utilizar casi las cosas más relevantes que hemos hecho del primer trabajo, poner primero en el contexto general y también utilizar para el contexto profesional porque están descritas en el primer trabajo. Así es. Y en el contexto disciplinar vamos a describir las tendencias o nuevas tendencias o tendencias pasadas o lo que es la novedad de la misma materia y los desafíos que tiene la realidad en la educación superior en Bolivia, ¿no? Así es. Ahora, continuando con el cuadro, ¿no?, abajo justo hay la función requerida por el contexto. Fíjense, casi en paralelo están las exigencias, las funciones o tareas, ¿no?, en relación al contexto general, ¿no?, qué funciones, ¿no?, cumple el profesional y cuáles, ¿no?, a cuáles aporta desde la asignatura, ¿no?, va a ser una respuesta al contexto general. Las tareas requeridas por el contexto disciplinar, ¿no?, también serán las acciones o tareas concretas en relación al contexto disciplinar. Y finalmente, frente al contexto profesional, precisar actitudes, valores y principios que son necesarios para el desempeño profesional. Finalmente, se les pide, a partir de esos apuntes, ¿no?, argumentar, ¿no?, estas características que debe tener la asignatura de acuerdo a lo requerido por el contexto, estas principales funciones o tareas que debe de desempeñar, por qué es importante la asignatura en la formación profesional, la necesidad de existencia de esta asignatura dentro de la carrera y el perfil profesional, y los problemas, ¿no?, a los que debe contribuir, ¿no?, a resolver. Pues básicamente, este punteo inicial, ¿no?, se recuperará ya en párrafos que luego se integrarán en el plan global. Un favor, licenciado, ¿puedo volver a referir sobre las funciones que requiere por el contexto, o sea, las funciones que cumple el profesional a las asignaturas que aporta? Fíjense, Y en las tareas, digamos, unos ejemplos, ¿no? Alguno o dos ejemplos de cada uno, de la función requerida y las tareas requeridas. fíjense que en el contexto de las necesidades fortalezas, poniéndole un ejemplo del ámbito de la pedagogía, ¿no?, con seguridad, la realidad educativa de Cochabamba nos demanda actualmente a la asignatura, al pedagogo, con seguridad le demanda, por ejemplo, la respuesta como en este caso, ¿no?, ser capaz de responder a diferentes contingencias del contexto. En este caso, ¿qué función se requiere del futuro profesional, ¿no? Por ejemplo, que sea capaz de diseñar procesos, ¿no?, para diversas contingencias de salud temporal,
etc. Entonces, ahí, por ejemplo, en tareas específicas, si quisiéramos responder de esta función, tendríamos que decir que se requiere que el futuro profesional tenga cierto conocimiento de procesos de educación a distancia, ¿no? Con el uso de tecnologías, que permita sopesar las posibles contingencias del contexto. Se entiende. Entonces, por ahí la idea es recuperar lo que hemos hecho en el diagnóstico, la radiografía de la sociedad, ¿no? Y especificar en este caso algunos aspectos que se puede precisar en el cuadro y a partir del cual va a ser mucho más fácil redactar, ¿no? Nuestra justificación. Hasta ahí bien, se entiende, licenciado. Bien. Si hay alguna consulta, tenemos como un máximo de unos 10 minutitos más para la sesión, porque tiene una duración solo de 35 minutos. Entonces, Le comento que ya no tiene duración, ya no, y dice que es en tiempo indefinido. Ilimitado. ya. Es indefinido, por tiempo indefinido es, licenciado. Qué bueno, eso nos va a ayudar. Entonces, ahora, entonces, buenas noches, perdón. Perdón, sigue. ¿Qué hable, compañero? Quería hacer una consulta sobre lo que es las fichas. No estaba entendiendo muy bien sobre las fichas de síntesis. si alguien le puede reiterar lo que dijimos al inicio. Depende cuál es su duda, ¿no? Más que todo. Todo lo que acaba de explicar el licenciado es respecto a las fichas de síntesis. Lo que está mostrando en su Word, esas son las fichas de síntesis, compañero. La primera parte que ya mostró. Sí, porque lo del plan global sí se entendió, está muy bien explicado y no creo que no hay ninguna duda en eso. Solamente lo de la síntesis nomás quería saber. Un poco más a detalle, nada más. Solo en relación a la ficha síntesis, ¿no? Lo que dijimos es que es necesario tener claro que en el archivo hay dos fichas, ¿no? Hay una ficha 1 y luego hay una ficha 2. Cada una de las fichas está planteada para una lectura. Y en esta lectura se debe identificar claramente es el autor, el título, el año, el tema que aborda, las ideas principales y secundarias, el propósito o propósitos que tiene la lectura o el documento, los conceptos que son poco claros, ¿no? Así como una breve síntesis del texto y un comentario personal. Entonces, esto hay que realizar por cada una de las lecturas. Muchas gracias. Está perfectísimo. Ahora sí lo entiendo muy bien. Gracias. Licenciado, esas dos tareas son para el domingo, disculpe. Sí, es para el domingo que tenemos estas dos actividades. Ahí está bien. Las fichas y el plan global, ¿no? Así es. Sí hemos ampliado hasta el domingo considerando que ayer no hemos podido tener la reunión que nos permita aclarar los dos aspectos que estaban todavía pendientes. Sí, es verdad, licenciado. Así es. Sí anticiparles que para la siguiente semana tendremos como 2 encuentros tutoriales, ¿no? Y aquí va la consulta. ¿Prefieren que sea el día lunes y jueves que teníamos sesiones de clase o prefieren que sea martes y jueves? Lunes y miércoles es más que todo, ¿no? Los días que teníamos. Sí, lunes y miércoles. ¿Prefieren que sean esos mismos días o martes y jueves? Creo que está bien martes y jueves. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Sí, martes y jueves lo veo un poco Por más. esta semana. Por esta semana podría ser martes y jueves, licenciado. La próxima semana, si hubiera la necesidad de seguir teniendo los tutoriales, podría ser lunes y miércoles. No sé qué dicen los compañeros. Estaría bien el martes y el jueves. Martes y jueves, igual, coincido.
Muy bien. Entonces, si hay consenso, programaremos este tipo de reuniones para el martes y el jueves de la siguiente semana. Para ello va a ser necesario que revisen el día lunes a primera hora. Ya estará publicado la clase número 3, durará 2 semanas. Entonces ahí sí vamos a tener bastantes actividades, ¿no?, progresivas una con otra. Entonces ahí creo que va a ser más necesario este tipo de encuentros que hemos empezado hoy. Una consultita bien, más, licenciado. licenciado, por favor. Sobre el trabajo de la matriz, ¿no? Ya que es un poquito más pesado y que tiene mayor complicación y porque requiere muchos criterios, ¿le podríamos posiblemente subir en borrador mañana o unas horas antes de que acabe el tiempo de entrega para ver si está bien enfocado? Lo que pasa es que, a ver, esto no es es un poco nuevo para, por ejemplo, algunos de nosotros, como en el caso, yo creo, ¿no?, de mi compañera que está haciendo la parte enfocada a, a sistemas, ¿no? O no tan, los que no somos tan pedagogos o no hemos estudiado ese tipo de profesión. Podríamos enviarle para que nos dé a ver si podemos mejorarlo. Sí, no hay problema. Podemos aprovechar también el WhatsApp para poder hacer un envío previo y de una mirada comentarles en audio lo que veo que sería importante todavía reforzar o mejorar. Aunque igual, una vez que haya entregado la tarea, mientras ustedes trabajan, yo revisaré esas actividades y les haremos sugerencias y a través de la plataforma les haremos una devolución y revisión de esas actividades. Perfecto, muchas gracias, licenciado, muy amable. Disculpe, Licen, ¿cómo vamos a usar el trabajo anterior de referencia, que era la radiografía? Tal vez sería que podría, en mi caso yo quisiera si realmente el trabajo que mandé está enfocado bien para tomar esos puntos como referencia para este nuevo trabajo, para esta matriz. Como dijo mi compañero Aldo, yo tampoco no estoy muy relacionada con el tema con estos temas y se me complica mucho el dirigir realmente si ese es el enfoque, el correcto, ¿no? Ya sea en el tema de la asignatura o en el contexto profesional. Entonces, un poco tengo dificultad con eso. Tal vez sería bueno que me dé como una retroalimentación de ese mi primer trabajo para que pueda tomarlo como referencia, si lo hice bien, si está bien enfocado o no. Sí, estamos haciendo eso, estamos en el proceso de revisión y devolución de los trabajos y yo tengo idea que esta mañana, ¿no?, por la tarde estaremos devolviendo los últimos, ¿no?, y colgando en realidad ya los corregidos para que tengan como antecedente que hacer base a ello el llenado de la matriz para el domingo. Bueno. Entonces, sí vamos a tratar de enviarles a todos, espero poder concluir la revisión de todos y con esa base puedan completar la actividad. Bueno, como ayuda a nosotros, Gracias. podría tomar en cuenta, justo como decían los compañeros, según la disciplina que tienen. Por ejemplo, en mi caso es de comunicador social. Y bueno, nuestra redacción es un poco más ágil, es un poco más concisa. Entonces, tomar en cuenta también quizás esos aspectos, ¿no? En cuanto al modo de redacción, podría ser tomada en cuenta, ¿no? Según las ciencias, ¿no? Y básicamente habrá unos que tengan facilidad, ¿no?, para escribir y referir, hacer la descripción que se pide, pero quizás otros lo planteen de forma breve y resumida, pero que contiene lo que se espera, ¿no? Entonces ahí comprenderemos Exacto. obviamente el contexto disciplinar de formación de cada uno. Perfecto. Perfecto, licenciado. Entonces, Licenciado. cualquier Entonces el duda martes nos veríamos. vamos a estar.
mandándole los trabajos a ver si podemos ver si están bien y todo lo demás. Sí, en tanto me sea posible revisarlo y comentarse inmediatamente, yo lo voy a estar haciendo. Está bien, licenciado. Está bien. Gracias, licenciado. Hasta luego. Muy bien, amigos. Entonces creo que... Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches a todos y Buenas noches. Entonces, hasta el día martes. Gracias, Lice. Hasta el martes.